Gracias por permitirme estar acá dando esta palabra y te pido, Dios, que sea ese instrumento tuyo. Toma el control de mis palabras y que no sea yo el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Te lo pido así, Dios, y ante todo que sea el Espíritu Santo fluyendo en este lugar. Te doy muchísimas gracias, Dios. Amén y amén. ¿Nos podemos sentar? Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón, porque sé que lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Nos podemos sentar. Ahora sí. Y como cosa rara, cada vez que tengo la oportunidad de dar una palabra, casi siempre comienzo con una pregunta. Y es, ¿a quién le gusta que lo reconozcan y sea importante? ¿A quién más? Bueno, nomás le gusta a Bandimas, al parecer. A los demás se les gusta ser unos anónimos, unos NMs, unos desconocidos totales. Porque definitivamente a nadie más. ¿A quién más le gusta? ¿Sí? Sí, porque digamos, ¿quiénes tienen negocio acá? ¿Sí? Pero si no gusta que lo reconozcan, entonces ¿cómo van a hacer los negocios? ¿Va a llegar clientes o no? Entonces de alguna manera sí le gusta ser reconocido, ¿no? ¿Sí? Y tras de eso, ¿les gusta ser importantes? ¿Sí? Bueno, hay muchas personas que les fascina eso, ya sea que sean reconocidos si tienen interés, si son comerciantes, los que son estudiados obviamente por sus estudios, los que tienen plata. A más de uno le gusta eso, por cualquiera de las áreas que sea. Tras de eso, si somos uno de los que hemos dicho de que sí nos gusta ser reconocidos e importantes, y felicitaciones. ¿Sí sabe por qué o no? Porque si somos importantes, entonces nos gusta servir. ¿Sí? Y listo, vamos a Marcos 10, 42, 45. ¿Quién necesita una Biblia? Marcos 10, 42 al 45. ¿Ya todos los tienen? Listo. Y dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué dice? Deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero, deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A quién de nosotros le gusta que le vivan sirviendo? ¿Sí? A Tati, Don Dimas. ¿A quién? A Alfredo, Eddie, nadie más. Entonces,
son de los que les gusta el hacer todo en la casa, que los esposos no les ayuden, ni las esposas, ni los hijos, sino como se dice, casa sola. ¿Sí o no? Sí, porque si no quiere que nadie le sirva, entonces quiere hacer las cosas por sí solos. Y me imagino que de acá, ¿quién quiere ser grande? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Nadie más? ¿Qué dice que tiene que ser? Ser un servidor. Pero el gran problema a nosotros muchas veces parece: queremos que nos sirvan y no servir. Y tras de eso nos dicen, si queremos ser todavía más grandes, o sea, queremos ser primeros, ¿qué es lo que tenemos que ser? No. Si quiero ser grande entre ustedes, debo ser un servidor. Y si quiero ser el primero, ser un esclavo. ¿Quiénes tienen personal a cargo? Jason, Don Dimas. Normalmente, ¿a usted qué les toca estar haciendo con sus empleados? No toca estar encima casi sirviéndoles. Si necesitan algo, estar disponible, aún en horas por fuera de las laborales. Uno termina haciéndose ¿qué? Y eso es para ser el primero. No solo en la parte laboral, en la parte familiar que tenemos que ser. No es el que más grite, el que más regañe, el que más mande, sino es hacerlo con humildad. Y me llamaba la atención esa palabra esclavo. ¿El por qué? Un esclavo, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué más? Bueno, buscaba unas características por internet y dice: fuerte estratificación social, el esclavo es propiedad privada, uso deliberado de la violencia, componente étnico o de género, baja producción individual, pero alta producción en masa. La trata de esclavos es vista como una actividad económica legítima. El esclavo no tiene derechos. Carácter hereditario de la esclavitud. Si lo lleva a una vida espiritual, ¿qué papá quiere que su hijo sea esclavo? Nadie. Pero si lo llevamos a la palabra de Dios, ¿quién quiere que su hijo sea el primero? En todo. Que lo reconozcan, que sea grande. Entonces, ¿qué le tenemos que enseñar? A conocer de Dios, a buscar y anhelar de su presencia, estar ahí agarrado de su mano, y tras de eso, ser un servidor, a estar ahí diligente para cada una de las personas. Pero la pregunta al millón: de estas características que les acabo de leer, ¿cuáles tenemos? ¿Sí tenemos alguna o no? Un esclavo no tiene derechos. A un esclavo tenía horarios. Si un jefe lo mandaba algo, ¿qué tenía que hacer? Era para más tarde. Y si Dios nos dice muchas veces algo, ¿para cuándo es? ¿Y nosotros cómo somos? Pues esas pequeñas cosas era, si yo leía esta mañana este versículo y decía: uy, bárbaro, porque esta semana con el jefe ha sido algo totalmente diferente. No había tenido de alguna manera un jefe así. ¿En qué sentido?
de que llegáramos por las mañanas y Él mismo se toma el tiempo para darnos una charla. Y ni siquiera las charlas que nos dan de 5 minutos, de 15 minutos, sino Él habla primeramente de buscar de Dios, que no importa el trabajo, sino es de sacarle ese tiempo para buscar de Dios, que podemos el hacer todo como monotonía, que nos volvemos como unos animales, pero que saquemos ese tiempo para Dios de primero, que le demos gracias a Él, que lo busquemos, que lo ayudemos, cosa que estaba totalmente perdida, el hablar de Dios así directamente a todos, cosa que Él mismo dice: ¿de qué sirve el creerse mucho? Como nos dicen a nosotros, el ser cascos blancos, que se nos suba un título a la cabeza, de eso no sirve nada. Que si uno está en una línea de mando es porque está dispuesto a ser más humilde, a ser más servicial, a explicarle a los demás. Por eso me impactaba todo esto. Y la cuestión es, si yo lo ayudo en ese campo, nosotros en cada una de las áreas, ¿cómo somos? De pronto diremos: no, nosotros no tenemos personal bajo nuestro mando. ¿Y nuestra familia qué es? Nuestros amigos, los que estudian, ¿qué tenemos? Y tras de eso, hay muchos que muchas veces decimos: yo tengo tal título, yo soy ingeniero, soy abogado, soy empresario. ¿Y cómo nos sentimos? Orgullosos, ¿verdad? Y muchas veces se nos sube, como dice el ingeniero, se nos sube el orgullo a la cabeza y nos volvemos prepotentes y todo. Y busqué los sinónimos de orgulloso y dice: aire, altanería, altivez, arrogancia, autosuficiencia, humos, vergüenza, descuello, desprecio, dignidad, ilación, endiosamiento, ensoberbecimiento, envanecimiento, embalamiento, estigma, honor, hornilla, imperio, importancia, infatuación, ínfulas, jactancia, presunción, pundonor, soberbia y vanidad. Y nosotras ¿cuántas veces decimos: yo me siento orgulloso de ser lo que soy? Y lo decimos con un orgullo, o cuando nos agarramos a discutir con alguien, yo no le pido perdón, ¿por qué? O porque yo soy un orgulloso. Yo no voy a dejar mi orgullo a un lado. Ya he escuchado los sinónimos. Y le hago la pregunta: ¿ustedes quieren ser todo eso? ¿O no? ¿A usted le gusta que le digan: usted se endiosa? Usted tiene ínfulas de mucha importancia. Y como cosa rara buscaba también los antónimos. Vea todos los sinónimos que hay y vea los antónimos: humildad, satisfacción, honra, dignidad y pundonor. Nomás 5. 5 cosas que uno dice: ser humilde vale la pena, ¿o no? Tener una satisfacción, honra, dignidad y pundonor vale mucho más que lo otro. Pero nosotros nos dedicamos a hacer todo lo demás que hacer estas 5 palabras. Y lo decimos con todo orgullo, con toda vanidad. Yo soy un orgulloso y no le voy a pedir perdón a esa persona, aunque muchas veces sea uno el que se equivoque.
Y hay veces que uno dice, yo ya no soy orgulloso. De acá, ¿quién no hemos dicho esa frase? Pero realmente lo somos o no. Y quiero que vayamos a Proverbios 27:17. Y algunos ya han conocido o conocen este versículo. Y cuando lo busqué, me salió en varias versiones. 27:17. En la versión NBI, que es la que ustedes tienen o la mayoría, dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Y como me salieron ahí mismo varias versiones, se las quiero leer varias. La versión Dios habla hoy: el hierro se afila con el hierro, y el hombre con el hombre, con otro hombre. La Nueva Biblia Viva dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre al relacionarse con el hombre. La Nueva Traducción Viviente: como el hierro se afila con el hierro, si a un amigo se afila con su amigo. La TLA, traducción al lenguaje actual: para afilar el hierro, la lima; para ser mejor persona, el amigo. La Reina Valera contemporánea: el hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Y la palabra de Dios para todos dice: el hierro se afila con el hierro, y el ser humano aprende de sus semejantes. Y le hago la pregunta sencilla: ¿a nosotros qué nos cuesta o qué más nos duele? ¿Que nos haga daño un desconocido o alguien cercano? Y acá la palabra, ¿con quién es que nos dice que nos pulen? Acá me dice con un amigo y un familiar. ¿Cuenta o no cuenta? Y sigo haciéndoles pregunta, no es para que me la respondan. ¿A cuántos de nosotros en estos momentos tenemos familiares que nos han hecho daños, amigos que nos han hecho daños, y nosotros por orgullo no somos capaces de hablarle, de reconocerle, de pedirle perdón, de estar ahí, porque esperamos que esas personas nos busquen y nos seamos nosotros? ¿Si nos pasa o no nos pasa? Y irónicamente se nos facilita el hacerlo con amigos desconocidos, el pedirle perdón. Pero ¿qué tiene más importancia? ¿Un familiar o un amigo? Un familiar, hermano. Y no lo hacemos. Le damos muchas veces más importancia a los amigos que a la familia. Y tras de eso, se supone que nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y qué pasamos a ser los unos a los otros? ¿Y un hermano qué es? Bueno, y somos capaces de hacerlos con nuestra familia, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, ¿o no? Y tras de eso, nosotros normalmente, ¿cómo actuamos o cómo le servimos a una persona cuando nos vive regañando, cuando nos las tiene montada, como diría? Lo hacemos con amor, con todo el servicio del mundo, con todo el cariño, con toda la paciencia. Como se dice: hágale, que estoy acá para servirle a usted, dígame qué es lo que quiere. O si nos dicen algo, le respondemos con 5 piedras por barato. O si hacemos las cosas, las hacemos para sacarlo de encima y que no nos moleste más la vida. Pero decimos ser servidores de Dios.
decimos tener un corazón digno, decimos ser esclavos. Y le reitero, a un esclavo, ¿cómo lo trataban? ¿Bien o mal? A muchos les pegaban, a muchos los metían a un calabozo injustamente, los escupían, los por debajeaban hasta más no poder. Y nosotros ni siquiera nos insultan ni nada, sino nos hacen una falta. No decimos, no le volvemos a servir a esa persona. ¿Qué hubiese hecho un esclavo cada vez que su jefe, que su amo lo hubiera maltratado? ¿Qué hubiera pasado si ese esclavo no le hacía caso? Lo mataban fácilmente. O sea, imagínense, nosotros decimos ser esclavos de Dios porque queremos ser primeros o servidores. Imagínense que Dios nos matara porque no queremos el servirle a alguien. ¿Cuántos de nosotros estaríamos acá? Nadie. Y eso me incluye. O los que son hijos, que somos todos. Y de acá, ¿quiénes tienen más hermanos? Cuando sus papás lo mandan solamente a usted a todas las cosas, ustedes llegan a un tope que cómo hacen las cosas. Y si no les hacía caso, y les parecía justo y injusto. Injusto, pero uno lo tenía que hacer. Y tras de eso, nosotros somos especialistas en algo, en quejarnos, porque muchas veces nos la tienen montada, porque todo yo, porque a mí, porque todo me sucede a mí, como decía Jason el jueves. Si hay tantos, ¿por qué no le toca a otro? Porque soy yo el que siempre tengo que lavar los platos, tengo que hacer el aseo, porque soy yo el que tengo que atender el local, porque soy el domiciliario, porque soy esto, porque soy esto. Pero realmente, si lo llevo a una vida cristiana, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos sirviendo a las demás personas cómo? Lo primero, como dice don Dimas, necesitamos ser humildes para ser grandes, ni siquiera para ser grandes, para ser un servidor. Y quiero que vayamos a Marcos 8, del 31 al 38. ¿Ya lo tienen? Listo. Dice: Jesús predice su muerte. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas al serle rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjese de mí, Satanás, le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá,
pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y lo leía y pensaba, a nosotros nos han rechazado, nos han maltratado, nos han hecho sufrir, ¿o no? Por todos los casos. Y la Biblia nos advierte que nos va a pasar eso. ¿Y nosotros cómo actuamos? Imagínense Jesucristo en ese momento, como si fuéramos nosotros Jesús en este momento de nuestras vidas, ¿cómo hubiéramos tratado a los fariseos? ¿Qué les hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos reaccionado igual que Jesús? Los que saben pelear, pues hubieran agarrado a pelearse. Mínimo a puños, a insultos. Hasta si hay por ahí algo, también le dan con eso. ¿O me equivoco? ¿O ustedes cuando los insultan, hasta se sueltan a llorar de la piedra? Y tras de eso, dice, rechazado por los ancianos. A nosotros, ¿cuántas veces nos han rechazado? ¿A cuántas personas decimos, nos sentimos rechazados porque a veces llegan y no nos saludan? Ya sea consciente o inconscientemente. O porque decimos, oiga, acá estoy, y se pasa el largo. En mi caso, más de una situación me pasó con mis papás. Y ahí estoy. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido rechazo en alguna época de nuestra vida? A Jesucristo lo estaba rechazando. Eran los que decían que sabían de la palabra. Él tenía con qué refutarles y pelearles. Y lo rechazaban siendo correcto y justo. Y él cómo estaba reaccionando. Él decía, no, si él me hace esto, yo tengo que reaccionar igual. O él colocaba la otra mejilla. O seguía haciéndolo. Seguía sirviendo. ¿Sería fácil para él? ¿O era difícil? La única diferencia es que nosotros muchas veces queremos que para nosotros sea más fácil que a Jesucristo. Pero si la misma palabra dice que nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo, entonces de algún modo yo voy a hacer algo mayor que Él. ¿Sí o no? Entonces, ¿tengo que sufrir más que Él o menos? ¿Me van a rechazar más o menos? ¿Me van a pisotear más o menos? ¿Me van a insultar? ¿Me van a por debajear? ¿Y yo cómo voy a reaccionar? ¿Voy a ser capaz de reaccionar siendo un servidor? ¿Siendo un esclavo a esas personas? ¿Estando ahí para servir? ¿O decimos, como dice Jorge, le damos la patadita de la buena suerte y que sea otro el que lo atienda? Yo no lo voy a hacer. Imagínese que ella explotara con cada uno de los clientes y los mandara a la quinta porra. ¿Cuántos clientes tendrían? O Don Dimas o Jason con cada uno de los clientes que le llegan. O mejor, cuando no les pagan y llegan a la otra semana,
Jason, necesito tantos zapatos, y estar ahí disponible, con humildad, sabiendo que de pronto le van a dar de nuevo la cabeza. ¿Usted lo haría? ¿Estaría disponible para hacer eso? ¿Es fácil o es difícil? Nosotros decimos que es difícil generalmente. ¿Por qué? Por el orgullo que a veces tenemos, aunque decimos que ya no lo tenemos. Pero ¿quién es el? ¿A quién le dejamos esas cosas? Y se las dejamos, pero seguimos ahí muchas veces agarrados. Si nos vuelve a suceder la misma cosa, ¿qué es lo que volvemos a hacer? Actuamos como niños pequeños que cuando se agarran a pelear con un hermano, salen a colocarle más quejas a los papás y a veces a decir más de la cuenta. Nosotros, los que tenemos hermanos, ¿cuántas veces lo hicimos? Como dice una canción, no fue una, no fue dos, sino muchas más. Y aún a veces nos pasa, nos sucede. Y la cuestión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? Si no es fácil, si nos puede facilitar descargando cada una de esas cosas, el entregándoselas a Dios, el pidiéndole a Dios de su Espíritu Santo, el dejándole toda una de sus cargas, que sí, que a veces es complicado, pero tarde o temprano la misma palabra dice, si yo actúo de una manera correcta, al menos por vergüenza, tiene que cambiar la otra persona y tiene que reaccionar. Pero si yo me porto igual que ella, para pelear, ¿cuántos necesitan? 1 o 2. Y si yo me presto, sería una guerra continua, una guerra campal. ¿Y cuándo va a terminar? Y tras de eso, si el hombre se pule con el hombre, con su mejor amigo, entonces a usted con quién lo van a pulir. Y vamos a Romanos 12. Romanos 12, versículo 12. Mentiras, Romanos 12, del 1 al 15. Todo completo. Perdón. Del 1 al 8. Y dice, ¿cómo dice el título? Romanos capítulo 12. Sacrificios vivos. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piensen de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que se le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo presten. Si es el de enseñar, que enseñen. Si es el de animar a otros, que los animen. Si es el de escorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. La cuestión es, se supone que Dios nos da su misericordia, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo con Él? ¿Cómo estamos actuando? Estamos actuando por la misericordia de Dios y tras de eso la pisoteamos. Actuamos con orgullo, con prepotencia, con vanidad, con soberbia. Acá nos dice que Dios nos dio unos dones. ¿Para qué? Para servir. ¿Y cómo le estamos sirviendo a las personas? ¿Le estamos sirviendo con amor? ¿O por quitárnoslas del paso? Para que no nos moleste más la vida. En más de una ocasión yo lo llegué a hacer. ¿Cómo se dice? Le respondía a esa persona, le servía para que no me molestara más, porque ya me tenían hasta acá. Si un jefe le iba repitiendo la misma orden 5 veces, aunque usted ya se la sepa de memoria y usted ya la tiene programada para ejecutarla, usted la termina ejecutando ¿cómo? Con toda la alegría y el amor del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros cómo estamos sirviendo? Dios acá nos dice que nos dio esos dones. ¿Qué dones tiene cada uno? Mínimo es uno. ¿Cómo lo estamos utilizando? No sé, porque eso es algo personal. Es algo que cada uno sabe y se tiene que responder a sí mismo. ¿Cómo los estamos haciendo? ¿Cómo los estamos ejecutando? Y tras de eso, ¿cómo los estamos usando para servirle a los demás? No es para mí mismo. Un don es para servir, no es para vanagloriarse. Y lo hacemos con generosidad, ¿o no? Y tras de eso, nos adaptamos al mundo actual, al mundo que nos está rodeando. En mi grupo de trabajo tengo casi 50 personas que hoy trabajan en mi cargo. Hay muchos que son mentirosos, que son amargados, que son gruñones, contestones. Pareciera la cueva cuando llegó David. Puros muertos de la dicha y felices. Hay otros más mentirosos que quién sabe. Y es el ámbito en el que nosotros nos envolvemos. Muchas veces se nos puede pegar si no tenemos el carácter suficiente. La cuestión, cada uno de nosotros se mueve en un ámbito diferente. ¿Qué estamos haciendo con ese ámbito? ¿Nos estamos dejando influenciar por el mundo? ¿O nosotros estamos marcando diferencia en ese mundo que nosotros nos estamos moviendo? Somos de esas personas que dicen los demás, yo quiero ser como ellos, o dicen, no, yo ni por el chivas quiero ser como esa persona. Claro, y eso que dice ser cristiano, somos de esos, porque creo que más de uno los conocemos, mínimo conocemos a uno, y conocemos una frase mundial, y eso que es cristiano, o no la han escuchado, o más bien, no se la han dicho. Y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Del versículo 1 al 16. Y dice, instrucciones a Timoteo,
El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Si enseña estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutridos con las verdades de la fe y de la buena enseñanza, que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico atrae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes en ti vean un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercítate en el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y en tus enseñanzas. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Hace rato a los servidores, en la reunión de servidores, les decía, no sé cuántas veces he leído este capítulo, y en más de una ocasión lo leí, y la verdad no me acordaba de ciertas cosas, pero no de todos los detalles. Me acordaba que decía que nadie te menosprecie por ser joven. Me acordaba de eso, que sea un ejemplo a seguir. Casi hasta ahí. De pronto, de la manera de hablar, pues uno dice, no, pues para ser un ejemplo, pues tengo que tener una buena manera de hablar. La cuestión es cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo tratamos a las personas. Muchas veces nosotros tenemos una forma de ser o de hablar muy cruda, muy fría, muy sanguinaria, muy tajante, que decimos las cosas sin pensar en los sentimientos o cómo va a reaccionar a la otra persona. Y la pregunta es millón, ¿a ustedes les gusta que sean así con ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Pero nosotros somos así? ¿O no? Tras de eso, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Somos totalmente intachables? ¿Somos transparentes? Las demás personas pueden decir, oiga, yo quiero ser como fulanito tal, yo quiero ser como Dimas, que hace todas las cosas con excelencia, que es transparente, que lleva una vida totalmente íntegra y es impecable en todo lo que hace. Vea cómo habla, vea cómo se comporta, vea cómo trata a las personas, vea cómo es servicial. O dicen, ay no, don Dimas,
No, ni me haga hablar de ese señor. No, y eso que dices que es cristiano. No, dejemos así. ¿Queremos ser ese tipo de personas? O hay otros que dicen, no, don Dimas, nah, ese dice ser cristiano, pero es más mentiroso que quién sabe. Porque los conozco. He escuchado unos y los he visto. O somos totalmente íntegros, rectos, y podemos tener esa conducta, como dice, de ser hijos de Dios. Tras de eso, y era la parte que menos me acordaba, las 3 frases que siguen. En amor. ¿Cómo hacemos todo? A las patadas. Lo hacemos con cariño, con amor, con esmero, siendo serviciales, siendo esclavos. O somos de los que decimos, a doña Acri le servimos bien, a don Dimas pues ahí vamos, me lo calo, a Tati ¿para qué? Que no moleste, a Jason pues ahí vamos. Y comenzamos a seleccionar con la gente que tratamos. Pero acá, ¿qué nos dice? Todos con amor. ¿Dice algunos? No. Y nosotros somos especialistas en qué? En escoger. Y acá nos dicen que con todos. Y tras de eso, fe. ¿Cómo está nuestra fe? Como las olas del mar, como un vaivén, que cuando hay circunstancias fáciles, nuestra fe está acá, y cuando estaba en las más difíciles, se cayó esa ola, se acabó la ola definitivamente, y tiene que volver a agarrar medio fuerza para volver a tener algo de fe. ¿Cómo está nuestra fe? Somos de los que esa fe se mantiene constante, se mantiene cayéndose o se mantiene en crecimiento. ¿Cómo debería ser nuestra fe? No, aparte de fe, mantenerse cayendo, constante o en crecimiento. Pero cada uno sabe realmente cómo está nuestra fe. Si mantiene en crecimiento, o más bien en deficiencia muchas veces, en esa caída, que parecemos como los signos vitales, un pico para arriba y vuelve a caer, y salimos de esa circunstancia difícil, nos agarramos en la mano de Dios y vuelve a subir, y llega a la parte alta y vuelve a caer, y volvemos a ese término en medio, después vuelve a subir y así sucesivamente. Si tuviéramos ese aparato que mide las palpitaciones, ¿cómo sería nuestra fe? ¿Sería igual que nuestro corazón, que tiene sus sub y bajas? ¿O estaría para arriba siempre? Y si decimos y nos parece que es pescado lo que hemos leído, dice pureza, o sea, ser transparentes, ser puro de corazón, ser uno solo, ser íntegros. Y realmente nosotros lo somos, o lo somos con ciertas personas y las demás de malas. Y para terminar, ya cierro con esta parte, y es que queremos ser lo que somos en estos momentos. Queremos ser mayores, o sea, quiero ser un servidor, o si quiero ser el primero, ¿qué es lo que tengo que ser? Un esclavo. ¿Y qué quiere ser? Y Tati me ayuda con las canciones, por favor.